En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nicolás Pascual de la Parte, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Además hoy tengo que decir bienvenido de verdad, porque estás en el estudio, te has venido. Es un placer. Sí, nada, un placer para nosotros, porque la verdad que la sección es interesantísima y te agradecemos muchísimo la colaboración. Lo sabe todo el mundo, Nicolás es eurodiputado. Bueno, ha estado, entre tus últimas visitas ha estado la de Groenlandia, o sea Sí, la verdad es que estuvimos en Groenlandia para mandar un mensaje de apoyo a nuestros socios daneses en estos momentos tan críticos en que otros países más grandes se quieren apropiar del continente. Sí. Y hoy te tenemos, no vamos a tener que hablar a distancia, no vamos a tener que hablar por teléfono, vamos a hablar personalmente. Y vamos a hablar además con un tema que a mí me parece que sí que se abre una oportunidad, y estoy hablando del tema del plan de paz para la zona de Gaza. Hamás ya está dilatándolo, ya está diciendo que quiere plazos más concretos, es decir, está mareando la perdiz, quiere echar la patata hacia adelante. Israel ya ha dicho que sí, que adelante, y yo tengo toda la sensación de que lo que le pasa a Hamás es lo obvio, y es que uno de los acuerdos es habrá Estado palestino siempre y cuando no manden los terroristas en él. Claro, cosa que le fastidia porque es una organización terrorista, claro. Sí, la verdad es que tal como lo planteas es la realidad. En cualquier caso nos tenemos que felicitar porque es el único plan de paz que hay sobre la mesa. Como sabes, lo han aceptado los países árabes, todos prácticamente. Incluido Qatar, ¿verdad? Incluido Qatar, lo ha aceptado Turquía. Irán incluso se ha callado, está muy calladito Irán. La Autoridad Nacional Palestina lo ha aceptado, la Unión Europea, es decir, que es el único show de la ciudad que hay ahora, que suele decir the only show in town, que dicen los ingleses, y por tanto hay que apoyar ese plan, porque lo importante es que pare la guerra, que haya un alto el fuego, que haya un acceso de la ayuda humanitaria a los palestinos, eso es lo fundamental. Y una vez que la dinámica de paz se establezca, todo lo demás será más fácil. El plan en sí es muy complejo, es súper complejo, y evidentemente tiene muchas fases y el desarrollo no va a ser fácil, pero lo importante, como digo, es que de momento lo acepte Hamás y que haya un alto el fuego que permita, como digo, la entrega de la ayuda humanitaria a los palestinos. Yo creo que Hamás tiene ahora una presión enorme. Han cambiado las tornas. Antes la presión la tenía el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu. Ahora la presión la tiene Hamás, porque, como digo, todos los vecinos árabes están a favor del plan de paz, la Unión Europea, Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas también, y yo no sé quién está en contra de ese plan de paz. De momento yo creo que... Yolanda Díaz. Bueno, y quizás sí. Los de Podemos y los de Sumar también. Sí, por supuesto. Y algunos de la flotilla, supongo. Bueno, y evidentemente, y Hamás, obviamente, porque si no, en vez de decir quiero plazos más concretos, quiero que me hagáis poco menos que una agenda detallada, hubiese dicho sí, y a partir de ahí se empieza a negociar. También es cierto que Hamás no es monolítico. Dentro de Hamás hay corrientes. Supongo que dentro de ellos estarán negociando entre los más duros, que querrán seguir en la guerra, y los más posibilistas, me imagino. Y eso lleva cierto tiempo. ¿Está derrotada Hamás? Militarmente sí. Dicen que Israel no se sabe evidentemente con certeza los números, pero que puede haber matado entre 20 y 25 mil militantes de Hamás. A toda la cúpula, por supuesto, y gran parte de los militantes. Lo que pasa es que Hamás, aparte de ser un movimiento terrorista, es una idea. Es una idea que detrás tenía mucha gente, a los hermanos musulmanes, tenía Irán, tenía en su momento incluso a Qatar y a Turquía financiando parte de sus actividades. La cúpula política estaba en Qatar, por eso lo atacó Israel, pero en su momento también estaba en Turquía, ha estado en otros países. Es decir, es un pulpo con muchos tentáculos. La cabeza estaba en Irán, pero los tentáculos estaban por todo Oriente Medio. Y una vez que Irán ha sido desarticulado, desactivado, Hamás ahora mismo no encuentra apoyo en ningún sitio. Yo creo que incluso económicamente no puede recibir ayuda económica de nadie. ¿Irán no le está ayudando ya en estos momentos o no tiene capacidad para ayudarle? Yo creo que Irán ahora mismo está demasiado ocupado con sus propios problemas después del bombardeo de Israel y de Estados Unidos. Como sabes, los países europeos, los tres, el Reino Unido, Francia y Alemania, le hemos reimpuesto las sanciones porque no permite la visita de la Agencia Internacional de la Energía y, por tanto, no solamente se han reanudado las sanciones, sino que se van a poner sanciones más amplias. Eso significa que Irán actualmente está tratando de sobrevivir al régimen porque tiene una contestación interna muy fuerte por parte de los estudiantes, por parte de las mujeres, por parte de la sociedad civil, y por fuera también hay una gran presión. Ahora mismo está en una pinza el régimen. O sea, presión Nicolás, desde fuera y presión desde interno. Por lo que estás describiendo, más allá de
perdóname por la expresión, pero de mamarrachadas como estas que estamos viendo aquí, de la flotilla y demás, por lo que estamos viendo, hay un plan internacional. Es decir, todo esto que estamos viendo aquí, de menos mal que va la flotilla y con no sé cuántos barcos, 12, 14, me da olímpicamente lo mismo. O sea, el que se crea que eso puede solucionar algo, lo único que puede hacer es terminar de destrozar las relaciones, forzar un incidente con la Armada israelí, que esto acabe de horror. Sobreentiendo que por eso Pedro Sánchez decidió enviar el Furor. No culpo en absoluto y para nada a los responsables del barco y desde luego muchísimo menos a los responsables de la Armada. Cumplen órdenes, pero eso fue una locura. Pero por lo que nos estás contando, claro que hay un plan. Es decir, a Irán se la está debilitando comercialmente, se la está debilitando internacionalmente, se la está debilitando con ataques militarmente para que no pueda ayudar a Hamás, que mantiene una dictadura sobre la Franja de Gaza desde hace aproximadamente 20 años. Ni a Hezbollah, ni a los Hutus. Efectivamente. Claro. Es decir, más allá de toda la tontería esta que nos estamos masticando aquí tradicionalmente y de forma totalmente habitual, sí hay un plan internacional para acabar con lo que se había convertido esa zona de la Franja de Gaza, que era un cobijo de terroristas para destrozar a Israel. Sin duda. Yo creo que ahora vamos a asistir a un Oriente Medio, un cambio de no sé si de fronteras, pero el Oriente Medio que salga de esta crisis va a ser muy diferente del Oriente Medio que conocíamos antes. Siria se hundió, el régimen de Assad se hundió, el líder de al-Nusra, que era un terrorista reconocido, ahora es el jefe de Estado de Siria, antes bajo los auspicios de Turquía. Irán, como digo, está de retirada, está replegándose para tratar de sobrevivir a las presiones internas y externas que le están cayendo. Hamás va a desaparecer, Hezbollah está desmantelado, es decir, es un nuevo Oriente Medio, evidentemente. ¿Puede caer Irán? Vamos, el régimen de los ayatolás. Ojalá que sí, espero que sí, porque es uno de los regímenes más criminales y más infames que hay en el mundo. Las ejecuciones que hay en Irán, per cápita, son las mayores del mundo. Estamos hablando de miles de ejecutados políticos al año. El primero puede ser China, tampoco tenemos unas cifras concretas porque es muy opaco el régimen en Xinjiang, pero en términos relativos el país donde más se ejecuta a la gente sin duda ninguna es Irán. ¿Cómo es la vida, lo digo para esta gente que se sigue pensando que la flotilla esta es una cuestión humanitaria, tal? ¿Cómo es la vida cuando quien te comanda en la Franja de Gaza es Hamás, que es una dictadura asesina terrorista subsidiaria de Irán? ¿Cómo es la vida de los homosexuales? ¿Cómo es la vida de una mujer que intenta separarse? ¿Cómo es la vida de cualquier mujer que intenta simplemente educarse y tener una profesión? ¿Cómo es? Yo el otro día estaba viendo, la pregunta es muy pertinente, Carlos, el otro día estaba viendo fotografías de Irán de los años 60-70 con el Shah. Las mujeres iban con minifalda, sin velo y a la universidad. Eran mujeres occidentales en su atuendo, en su forma de vestir. Estudiaban en la universidad y era un país pro-occidental. Hoy día se ven a las mujeres cubiertas con los velos, con la hijab. Es un país que ha vuelto, en cierto sentido, a la Edad Media. Es decir, es un retroceso enorme que yo no sé cómo alguien puede defender ese régimen de ninguna de las maneras. Es una autocracia, una teocracia sanguinaria y cruel que tiene sometido a un pueblo que es un pueblo trimilenario, los persas famosos, es decir, es un pueblo que no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, que tiene una de las culturas más antiguas del Oriente Medio y por tanto del mundo, que ha dado grandes figuras a la humanidad, religiosas, los mejores médicos tradicionalmente eran los iraníes, y en Alemania, en las universidades, hasta hace muy poco, había cientos de universitarios de Estados Unidos de Irán, es decir, era un país... Bueno, de hecho, muchos de ellos se siguen autodenominando persas, no quieren decir que son iraníes. Exacto. Ellos dicen que son iraníes porque dicen que son arios, como los alemanes, porque hubo cuando hablas con ellos a veces me un problema medio en serio, dices, nosotros somos arios como los alemanes, porque Irán significa eso, Irán, el país de los arios, porque hubo dos corrientes, una que vino hacia Europa y otra que fue hacia Oriente Medio, que sean los iraníes. Pero aparte de estas consideraciones, ese régimen es un régimen deleznable, infame, que tiene que caer porque es un cáncer para todo Oriente Medio. Toda la estabilización de estos movimientos terroristas que os he comentado y alguno más están financiados, dirigidos por la teocracia de Irán. Y jamás, es decir, eso que defiende gente como la flotilla, que dice, no, es que tenemos que mantener tal y como está en este momento la Franja de Gaza. Pues la Franja de Gaza es la dictadura de Hamás. Claro. Hamás, ¿qué practica? Exactamente lo mismo. Exactamente igual. Bien es cierto que Hamás se presentó en las elecciones. Es decir, cuando Sharon abandona la Franja de Gaza en diciembre del 2005, hay elecciones en el 2006. Y gana Hamás. Las últimas que ha habido. Las últimas que ha habido. Y a tiros saca a la Autoridad Nacional Palestina. A tiros. Hay una especie de guerra civil. La Autoridad Nacional Palestina se repliega a Cisjordania y Hamás se queda sin señoría de Gaza. Y lo primero que hace a recuperar la franja es lanzar misiles contra Israel. Claro, Israel ha aprendido la lección.
Es decir, nos vamos de un territorio, se lo pasamos a los palestinos y lo primero que nos hacen es mandarnos misiles. El otro día, Carmelo Jorda, que sigue muy de cerca toda esta información, y nos decía que ya el famoso tejido de 500 kilómetros de túneles utilizados por Hamás para estar permanentemente apareciendo en Israel y asesinar gente, que realmente con lo que se habían encontrado con las incursiones del ejército israelí en Gaza era que había crecido, que rondaba ya los 600-700 kilómetros, que el nivel de tecnologización que es brutal, que son ya pasadizos por los cuales algunos de ellos tienen carreteras, pasan camiones. Pero en los cuales tienen no había ascensores. ni un solo palestino, eran solamente para los militantes de Hamás. Dentro de esos túneles, incluso con la guerra de bombardeos israelí, no se abrieron para la población civil palestina. Ni un solo palestino. Para protegerlos. Estaban fuera, para que fuesen víctimas. Dentro solamente estaban los militantes, cosa que tampoco se dice. Otra de las cosas que está diciendo la flotilla y que forma parte del mantra este de que Palestina es una cosa maravillosa, se les olvida que matan homosexuales, se les olvida que existe el repudio, la ablación. Son los mismos que luego aquí levantan la bandera feminista, la bandera LGTB, que por cierto se está confirmando ahora que el líder de la flotilla efectivamente dimitió porque había activistas LGTB y cómo iba él a defender los derechos de los homosexuales. Claro. Todo esto de lo que estamos una contradicción grotesca. No, es patético. Es literalmente patético. Yo, sinceramente, creo y lo defiendo activamente que el punto de defensa por parte de la izquierda en estos momentos de esa anticultura no es lo que son, obviamente, sino que es el daño que puede hacerle a nuestra cultura. Es decir, ellos lo observan como un caballo de Troya para destrozar. Es una agenda negativa. Todo lo que sea por antioccidental, antiamericano, antieuropeo, se suman. Ya estén en el otro lado los islamistas, los chinos, los rusos de Putin, es decir, todo lo que sea occidental les vale. Pero otro de los mantras que ellos están defendiendo es que no se está permitiendo la entrada de determinados alimentos, asistencia humanitaria y demás. Por los datos que nosotros tenemos, la flotilla portaba el equivalente a unos 12 camiones de ayuda. Cada día están entrando 250 camiones. Así es decir, la ayuda... Sin montar el show, sin poner en peligro un enfrentamiento con Israel. Es que además tanto Italia como Israel le propuso a los militantes de la flotilla, a los activistas de la flotilla, que descargasen el contenido de sus bodegas en puertos seguros, o en Chipre o bien en Aston, en Israel, y que ellos se comprometían a entregarlo a los palestinos. Dijeron que no, lo rechazaron diciendo que era una maniobra de distracción y de división y que era una maniobra sionista. Es decir, no querían realmente, su objetivo no es entregar la ayuda humanitaria, es provocar un incidente diplomático que desencadena a su vez un enfrentamiento político entre Israel y los países de origen de los miembros de la flotilla. Es provocar un conflicto que es lo más irresponsable que hay con un país que además se considera todavía en guerra y está en una zona de guerra que es la zona de exclusión naval. Ir a provocar a un país que se considera en guerra en una zona de exclusión naval es sinceramente tan irresponsable que realmente no sé cómo el gobierno español puede haber enviado un patrullero de altura, el Furor, para una empresa absolutamente privada. No nos olvidemos de esto, es una empresa privada y política. Y política que si mañana entonces cualquier ciudadano español que se adentre en sitios de peligro, ya sea porque en geográfico o de cualquier otro riesgo, podría también exigir al Estado español que le mandase protección policial militar. Es decir, es un absurdo que se otorgue esa protección militar y que de alguna forma se humilla a la Armada Española enviándola allí como un buque de salvamento. Antes mencionábamos en el programa, antes de que llegaras, hemos mencionado el hecho de que cuando en las inundaciones de Valencia se solicitó la intervención inmediata del ejército, los argumentos eran que el ejército no estaba para esto. De hecho salió la famosa frase, si quieren ayuda que la pidan. La pidieron, pero es que tampoco llegó la UME, pero no llegaron el resto de efectivos del ejército que por supuesto que eran necesarios. ¿Ahora era necesario el ejército y no hacía falta pedirlo? Para no hablar de que los miembros de la flotilla son antimilitares todos ellos, que la mayor parte de ellos, empezando por Ada Colau, seguramente querrían la disolución del ejército. Bueno, Sánchez en la oposición dijo que él quería disolver el Ministerio de Defensa. Disolver el Ministerio de Defensa. Cualquier declaración de un político occidental de ese estilo lo hubiese inhabilitado de por vida, ya no para ser presidente del gobierno, sino para ser ministro o dedicarse a la política profesional. Nuestro presidente dijo que había que disolver el Ministerio de Defensa. La mayor parte de los miembros, si no todos los de la flotilla, son antimilitaristas. Sin embargo, ahora sí se acogen a la protección que le presta la Armada Española generosamente y gratuitamente. ¿Eres optimista con el plan de paz? Me cuesta ser optimista después de tantos planes y tantos intentos. Es decir, es un tema muy complejo, pero esto es un poco el pesimismo de la inteligencia contra el voluntarismo de la voluntad, o el positivismo de la voluntad.
eso que decía Antonio Gramsci, ¿no? Desde el punto de vista intelectual soy pesimista, pero quiero ser optimista porque es la única posibilidad de que haya paz y que haya estabilidad en esa zona. Yo creo que si realmente los países árabes apoyan y se crea la estructura política y la estructura militar, no es lo más importante. Lo más importante es que haya, evidentemente, un acceso a la ayuda humanitaria suficiente, inmediata, y que haya planes de inversión para que sea factible económicamente una vida para los 2 millones de palestinos. Lo más bueno del plan, a mi parecer, es que no se obliga a nadie a irse de allí, todo lo contrario, se les da una oportunidad de vivir de verdad. Para vivir de verdad, que tengan un trabajo digno y, eso sí, sin que estén siendo secuestrados permanentemente por los terroristas de Hamas que les han arruinado su vida durante los últimos 20 años. Es una oportunidad, vamos a apostar por ello y yo creo que tenemos todos que remarse en esa dirección y ya veremos cómo se desarrollan las sucesivas fases de un proceso que, como digo, va a ser largo y complejo. ¿Cuánto han rechinado los dientes de Sánchez para decir que lo aceptaba? Bueno, yo creo que no podían no aceptarlo, evidentemente. Claro. Lo que pasa es que, claro, toda la dinámica se la ha vuelto en contra. O sea, toda la dinámica, la presión internacional que había hasta hace unos días contra el gobierno de Israel, ahora es contra Hamas, y no creo que Hamas le felicite ahora a Sánchez por haber aceptado el plan. Ya veremos si lo acepta Hamas. A lo mejor sí lo felicita, porque bueno, estamos de acuerdo también en esto, tú lo aceptas y yo también. Nicolás, en la labor que estáis desarrollando en el Parlamento Europeo, porque mencionabas antes el tema de quiénes son los que más muertes, los que más asesinatos políticos están propiciando en estos momentos. El primero era China, el segundo era Irán. Vosotros estás desarrollando una labor muy potente, me parece absolutamente necesaria, de explicar en qué consiste el eje de las democracias, en qué consiste el eje de las dictaduras. El eje de las dictaduras tiene una ramificación que es Teherán, que acabamos de explicar, como posteriormente tiene subramificaciones en Hezbollah, en Hamas, etcétera, en su propio estado asesino dentro del propio Irán. Teherán está conectado con Caracas, Caracas está conectado con La Habana, todos ellos están conectados con Moscú, todos ellos están conectados con Pekín. Qué casualidad que los dos países con mayores asesinatos políticos sean China, que es la potencia imperante clarísimamente en este eje del mal, y por detrás Irán, que es la que tiene las subramificaciones de los grupos terroristas. Es absolutamente necesario explicar esto, ¿verdad? Lo digo porque aquí hacemos unas alegrías muchas veces en política nacional, y me refiero evidentemente al gobierno de Pedro Sánchez, en las que él dice que él no respalda a China, que él no respalda a Rusia, pero luego envía al lobby de José Luis Rodríguez Zapatero, con respaldo de él mismo, de Pedro Sánchez, para certificar que sí apoyamos a China. ¿Te acuerdas cuando Trump incluyó a España en los BRIC? Pensábamos que Trump no sabía geografía. A lo mejor sí sabía geografía, ¿por qué lo decía? Porque España a lo mejor no lo considera como un aliado seguro, como un aliado fiel, y por tanto lo considera como un maverick con el cual no se puede contar. Y eso es demoledor para nuestra política exterior. ¿Fue casual o es casual que nosotros apoyemos a los hutíes, que nosotros estemos de facto apoyando a Hamas y les hemos enviado dinero a los líderes palestinos? Los líderes palestinos en estos momentos es Hamas, y lo ha hecho el gobierno de España. Y que luego, por ejemplo, en los ataques de Rusia a Ucrania, nosotros hayamos llegado algunos meses a disparar incluso por 3 la compra de gas, financiando las masacres de Rusia en Ucrania. ¿Eso es casual? Bueno, no es casual. Eso obedece a una política totalmente desnortada, una política que la política exterior por parte del gobierno socialista se ha utilizado y se sigue utilizando como herramienta para la política interior, en función de la agenda anterior, o bien para contentar a sus socios comunistas o a sus socios separatistas, a lo mejor de cada familia que tiene el gobierno y fuera del gobierno, o bien para movilizar a sus bases, o bien para tensar a la sociedad, es decir, poner la agenda internacional al servicio de la agenda interna. Y la agenda interna ahora del Partido Socialista es tensar la sociedad, crea una polarización muy fuerte para movilizar a sus bases que están muy desmovilizadas, teniendo en cuenta un gobierno que está bloqueado, que no legisla, que no tiene presupuestos, etcétera, etcétera. Y eso de utilizar la política internacional como herramienta para la política nacional solo hacen los malos estadistas. Tú estás en el Parlamento Europeo, pero eres diplomático, con lo cual tienes una entrada de información brutal por todas partes. ¿Cómo se ve a Pedro Sánchez en estos momentos? Es decir, este tipo de jugadas que tienen un tufo a que nos quieren colocar a España dentro de un eje que es un eje absolutamente malvado y que es un eje comandado por dictaduras asesinas, con ramificaciones en Caracas, con ramificaciones en Teherán. ¿Cómo se le ve a Pedro Sánchez? Curiosamente, Sánchez cuando entró en el gobierno en España fue recibido bien en Bruselas. Era una persona joven, bien parecida, que hablaba inglés, que se manejaba bien por Bruselas. Mentía mucho. Sí, pero todavía no se sabía. Sí. Todavía no se sabía, claro. Decía lo que querían oír. Claro. Sí. Pero poco a poco se ha ido cayendo la careta, pero porque él ha sido muy torpe. Curiosamente, él ha agotado rápidamente ese margen de positivo que tenía
por torpezas suyas propias, enfrentándose a la OTAN, enfrentándose al 5% en el gasto en defensa en un momento crítico en que todos los países estamos arrimando el hombro en la Unión Europea y en la OTAN, porque lo que tenemos enfrente es una guerra no solamente contra Ucrania, sino contra nuestro propio modo de vida, nuestra libertad, nuestra prosperidad en Europa. No solamente en Ucrania. Ucrania está fijando a Putin y es gracias a los ucranianos que nosotros podemos vivir como vivimos. Eso que todo el mundo lo ha comprendido, esos desafíos enormes exigen un coste económico, una financiación permanente, y en eso pues Sánchez se abrió claramente en la cumbre de La Haya, haciéndose el ofendido y no queriendo incluso salir en la fotografía y rompiendo sobre todo una significación que se había hecho. Todos los líderes europeos y no europeos de la OTAN estaban de acuerdo en que el 5%, pues ya veremos si se llega o no se llega en esos dos tramos, del 3,5 y el 1,5, pero que había que asegurarle a Trump esa cifra para tranquilizarle, para convencerle de que se quedase en Europa, de que no se saliese de la OTAN y que siguiese apoyando los esfuerzos europeos con respecto a la defensa y a la asistencia de Ucrania. Pues esa estrategia que costó tanto organizar estuvo a punto de saltar por los aires porque uno no quiso jugar, se apartó totalmente, que fue Sánchez, que dijo que sí en el 5% en la sala, y cuando salió fuera en la rueda de prensa dijo que él no iba a pasar del 2,1%, y además le atribuyó la culpa de ese 2,1% a los militares. Él dijo que esa cifra no se la había inventado él, sino que se la habían dado los militares, con lo cual ni siquiera tuvo la valentía de asumir la responsabilidad de una cifra. Es decir, mal por todos lados. A partir de ahí le dio todo mal. En Europa se han dado cuenta de que no es solidario en los momentos y en las crisis fundamentales como en la de Ucrania. Les ha costado enterarse. Les ha costado, sí, porque además él es el presidente de la Internacional Socialista. Sí, sí. Y entonces, para mantener los equilibrios en la comisión, con la presidenta de la comisión y en el Parlamento, tener al presidente de la Internacional Socialista y presidente del gobierno de un país grande como es España, para mantener los equilibrios geográficos era fundamental contar con él. Pero ya, como digo, se ha aislado totalmente, se ha marginado y ha perdido toda capacidad de influencia. Si les puedes trasladar a tus compañeros, no sé si les llamarás compañeros, sobreentiendo que sí, pero a tus compañeros de enfrente en el Parlamento Europeo, a la gente de izquierdas o al resto, ¿cómo consiguió ser presidente de la Internacional Socialista? Porque aquí tenemos mucha información sobre eso. De hecho, está la información depositada en los informes de la UCO y en la aportación de pruebas de un tal Víctor de Aldama, y ahí hubo una jugada maestra por parte de Caracas, por parte de Delcy Rodríguez y del narcodictador Maduro, por la cual se dotó un sobre de 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo que iban destinados al Partido Socialista Español y al resto de partidos de la Internacional Socialista, con tal de que en noviembre del 22 un tal Pedro Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista. Casualmente, en noviembre del 22 fue presidente de la Internacional Socialista. Le costaría creérselo, sinceramente. No, lo sé. Historia, no, es que son tantos escándalos los que todos los días... Puedes decir que tenemos hasta las fotografías del sobre. Pero que son tantos los escándalos, Carlos, que llegan a Bruselas desde España todos los días, que la gente piensa que es que alguien se ha vuelto loco por aquí o no les han contado la verdad. Es que es todos los días. Y es la falta de la mínima ética, de que es un país que está bloqueado, de que, insisto, que es un gobierno dividido. La mitad del gobierno está en contra de la OTAN, la otra mitad dice que sí. La otra mitad también, pero no lo reconoce. Es decir, es bastante lamentable y bastante, sobre todo para los intereses de España, que es lo que me interesa a mí y a los españoles. No, sí, lo tengo clarísimo. Hubo un momento en el que se llegó a pensar, o él se llegó a creer, que podía ser secretario general de la OTAN. Sí. Dios bendito lo que hubiese sido de la OTAN. No, yo creo que lo va a tener muy difícil, no solamente para ser secretario general de la OTAN, pero sino para cualquier puesto internacional en el cual los Estados Unidos u otros países europeos tengan que votar o ejercer influencia. Hay dudas de que tenga posibilidad de llegar a ser presidente de la comunidad de vecinos, sí. Nicolás, que un placer haberte tenido aquí. Mucho gusto. Y vente cuando quieras, evidentemente. Claro que sí. Pues nada, lo tenemos que dejar ya, nosotros nos marchamos y ¿qué quieren que les diga? Pues con todo lo que les hemos explicado, más que nunca, viva España y viva la libertad.